Hola, buen día. Mi nombre es Mayra Alejandra Cobaya Jiménez y me encuentro en el almacén Manutos No Repuestos junto a Chile Jiménez, a la cual le voy a hacer una entrevista. Hola Chile, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hoy te vengo a hablar sobre los tipos de contratos de trabajo. Cuéntame qué tipo de contrato tienes tú aquí. Claro, bien, pueda conocer. Nosotros acá manejamos varios tipos de contrato. Inicialmente yo tengo un contrato a término indefinido, pero uno empieza con un contrato fijo mientras pasa su periodo de prueba y automáticamente lo renuevan a un contrato indefinido, pero también se manejan contratos de aprendizaje porque manejamos practicantes y por obra. Ok, Chile, cuéntame qué tienes tú conocimiento acerca de un contrato de trabajo como tal. Un contrato de trabajo es el acuerdo que hay entre el empresario y el trabajador. O sea, el trabajador se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución. Exacto, un contrato de trabajo es un acuerdo entre dos personas, entre el empleado y el empleador. Este primero se responsabiliza de cumplir ciertas actividades bajo un acuerdo y a cambio de una retribución. Bueno, Chile, cuéntame cuáles crees o cuáles son los elementos de un contrato de trabajo. Yo tengo entendido que son tres elementos. El primero sería la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y la retribución o remuneración del servicio. Bueno, déjame explicarte algo. Para que un contrato de trabajo sea completamente válido, este debe cumplir ciertos requerimientos o ciertos elementos que lo complementan. Según el Código Civil, según el artículo de 1261, este debe cumplir ciertos requerimientos que tienen consentimiento de la contratación, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establece. Si el dime tú qué piensas o crees que es cumplimiento de los Se refiere más que todo a la voluntad y aceptación de ambas partes para celebrar dicho contrato. exacto, se habla sobre los intereses encontrados y que cada uno sea voluntario, o sea que eso quiere decir que ninguna de las partes sea obligada a firmar ese contrato. Y dime, ¿qué piensas o crees que se refiere a objeto cierto que sea materia de contrato? Estas son como las obligaciones de las partes, son en realidad los intereses sobre que recae el contrato, ya que a su vez el objeto es la obligación de la prestación, es decir, conducta que se consiste al cumplimiento de eso. Exactamente, esto se basa en la posibilidad, legalidad y determinación de que el documento se cumpla como debe. Y por último, cuéntame, ¿qué piensas que es causa la obligación que se establece? Es como el fin inmediato y directo que conduce a comprometerse a dicho contrato. Sí, exactamente, este es el que justifica la creación de voluntad por parte de los representantes. Bueno, Chile, por último te voy a hablar sobre los mecanismos que ayudan a contribuir sobre el mejoramiento laboral en las compañías. Como tú sabes, normalmente se puede despedir a un empleado por justas o injustas razones. Eso lo que uno causa es que el empleado sea parte de un contrato bilateral o
tardes, mi nombre es Ana Patricia Fuentes Paneso, soy del área de Administración de Empresas y estoy estudiando en la Universidad Minuto de Dios. En el día de hoy nos encontramos con Keila Estefanía Marín, empleada de Más Motos Más Repuesto, a la cual le vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué es un contrato laboral para ti? Bueno, un contrato laboral generalmente debe ser escrito. Es un acuerdo entre dos o más partes en el cual se comprometen a cumplir y a respetar las condiciones planteadas. Y actualmente podemos conocer como empleado al que presta el servicio, el cual está en la obligación de prestar un servicio, de recibir órdenes y de recibir una remuneración a cambio. Cuéntanos cuánto tiempo tienes en la empresa. Llevo un mes. ¿Y qué tipo de contrato tienes? Tengo contrato de aprendizaje. ¿Por cuántos meses? El contrato de aprendizaje normalmente se demora un semestre, lo que equivale a 6 meses. ¿Y qué tipo de contrato tienes en la empresa? Estoy como un contrato de aprendizaje. ¿Y cuánto dura ese contrato? El contrato de aprendizaje normalmente dura un semestre, que equivale a 6 meses de etapa práctica. ¿Y ya cuánto llevas de etapa? Actualmente llevo solo un mes de etapa práctica. ¿Y qué te ha parecido el manejo de la empresa? Excelente. Todo es cuestión, como su nombre lo dice, todo es cuestión de aprender. ¿Y qué beneficios obtienes tú con ese contrato de aprendizaje? Aprender. Soy un aprendiz en el cual tengo 6 meses para aprender. ¿Y qué tipo de contrato tienes tú en la empresa? Estoy como un contrato de aprendizaje. ¿Y cuánto dura ese contrato? El contrato de aprendizaje normalmente dura un semestre, que equivale a 6 meses de etapa práctica. ¿Y ya cuánto llevas de etapa? Actualmente llevo solo un mes de etapa práctica. ¿Y qué te ha parecido el manejo de la empresa? Excelente. Todo es cuestión, como su nombre lo dice, todo es cuestión de aprender. ¿Y qué beneficios obtienes tú con ese contrato de aprendizaje? Aprender. Soy un aprendiz en el cual tengo 6 meses para aprender. Muchas gracias, Keila, por tu tiempo. Hemos finalizado la entrevista. Quisiera que nos dijeras qué te ha parecido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por todo. Muchas gracias por habernos tenido en cuenta. Me parece que esto es de mucho aprendizaje tanto para ustedes como para nosotros. Y ya, que estén bien. Gracias. Podemos seguir ahora con la pregunta: ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes de un contraste en atención a las condiciones de cada uno? Entonces decimos que las medidas o las obligaciones especiales de un empleador es poner a disposición de los trabajadores, a salvo estipulación en un contrato, los instrumentos adecuados a las materias primas necesarias para la realización de las labores. Es decir, el contratador debe tenerle todas sus necesidades al trabajador para que él pueda hacer la labor de él adecuadamente, con satisfacción de que no le falte nada. Por segundo, tenemos procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. Para eso tenemos que tener el operario debe tener todos sus elementos de protección si trabaja en algo muy peligroso. Como tercero, tenemos guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y a sus creencias y sentimientos. Todo el mundo tiene derecho a la libre expresión
y tenemos derecho a respetarle esos derechos a esas personas. También la modalidad de los contratos se dividen en forma y duración. La forma se divide en verbal y escrita. Y también duración a término fijo e indefinido. Indefinido, tiene la prioridad de prueba de 2 meses. Indefinido tiene una fecha estimulada o estipulada de terminación en un contrato escrito. La forma verbal o escrita es que verbal se facilita un horario flexible para que realice otro tipo de actividades, y escrito puede que sí y puede que no. Muchas gracias por Buenas tardes, mi nombre es José Samba Vega. Hoy venimos realizando la actividad número 8 de legislación laboral, la cual se trata sobre los elementos del contrato y la estabilidad laboral. Hoy vengo a hacerle una pequeña retroalimentación basada en todo lo que mis compañeras han querido expresar anteriormente. Una de estas de los que le vengo a hablar son las modalidades de contrato de trabajo en el Código Laboral. En el capítulo 4 del título del Código Sustantivo de Trabajo, precisamente se titula Modalidades de contrato. Y allí se distingue según su forma y según su duración. En consecuencia, cuando hablamos de modalidades de contrato de trabajo, podemos referirnos al contrato verbal o contrato escrito, al fijo o indefinido, incluso al trabajo en casa o teletrabajo. Ahora abordaremos las distintas modalidades que puede tener un contrato de trabajo, que algunas personas se refieren a ello como clasificaciones, tipos o clases, que en la práctica vienen a significar lo mismo. Las modalidades de contrato de trabajo según su forma. El artículo 37 del Código Sustantivo de Trabajo manifiesta que el contrato de trabajo puede ser escrito o verbal y que no requiere ninguna solemnidad especial para que sea válido. El artículo 38 del Código Sustantivo de Trabajo versa sobre el contrato verbal, y de él dice la norma que las partes como mínimo deben ponerse de acuerdo en 2 aspectos fundamentales. Estos 2 aspectos serían la índole del trabajo a realizar y el lugar donde se desarrollará el trabajo, y el monto de la remuneración y la forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo o por obra ejecutada. En el artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo aborda el contrato de trabajo por escrito y dice que debe ser extendido en 2 ejemplares como mínimo, 1 para cada parte, y debe contener el domicilio de las partes, lugar, fecha y donde se firmó el contrato, lugar donde se contrata el trabajador y donde se prestará sus servicios, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y su periodo. Algunas modalidades de trabajo según su duración. Las modalidades del contrato de trabajo según su duración son básicamente término fijo o indefinido, de obra o también labor. El contrato de trabajo a término fijo está regulado por el artículo 46 del Código Laboral y señala que como máximo debe tener una duración de 3 años. Para que este contrato no se renueve de forma automática, es preciso que la parte que no quiere continuar con el contrato notifique a la otra de su decisión de no renovar el contrato de trabajo con una anticipación de por lo menos 30 días. En el caso de los contratos de trabajo inferiores a 1 año, la renovación por periodos iguales o inferiores podrá ser únicamente
3 veces. Luego la renovación no puede considerar una duración inferior a un año. En cuanto en el contrato de trabajo a término indefinido, se encuentra regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. Algunas modalidades de contratación laboral, pues sería otra clasificación que podemos hacer de la contratación laboral, o mejor, de la contratación personal. Es el tipo de vinculación a elegir, que puede ser vinculación por contrato de trabajo, vinculación por contrato de servicios o vinculación con empresas de servicios temporales. O también podemos encontrar otra que sería vinculación con cooperativas de trabajo asociado. Estas son las diferentes alternativas con que cuenta una empresa para vincular a sus trabajadores, y cada empresa utilizará una u otra dependiendo de sus necesidades, y no habrá problema con ello, siempre que la contratación se ajuste a la ley, claro está. Y en los casos en que la ley lo permite, son modos de contratar a un trabajador, y el contrato de trabajo es solo uno de esos modos, pues lo hay incluso mediante los contratos. También podemos encontrar que, según el artículo 57, el empleador tiene algunas obligaciones esenciales. Una de estas obligaciones esenciales que tiene el empleador es poner a disposición del empleado los instrumentos y materiales adecuados y necesarios para el cumplimiento de su labor. Otra de las obligaciones que tiene el empleador es prevenir accidentes y enfermedades laborales, proporcionando espacios y elementos adecuados que garanticen la seguridad del personal. Otra de las obligaciones sería prestar primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Otro de esos sería pagar la remuneración pactada según las condiciones establecidas en el contrato. Otra de las obligaciones sería guardar absoluto respeto por las creencias, sentimientos y dignidad del trabajador. Otra sería conceder al trabajador las licencias reconocidas por la ley. Como séptima, al término de la relación laboral, es pedir al trabajador certificado en la que conste su labor, tiempo de servicio y también su salario. Como octavo obligación sería retribuir los gastos si el trabajador tuvo que cambiar de residencia para cumplir su labor. Otra obligación sería cumplir el reglamento y mantener el orden y moralidad y el respeto a las leyes. Como última sería, adicionado por la ley, claro está, 1280 del 2009, así conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera sentimental, quiero darle muchísimas gracias por toda su atención prestada y que tengan buena noche.